Ejemplo 1.4, tema de ecuaciones exactas. Se nos pide obtener la solución general de esta ecuación. Observemos que no es una ecuación de variables separables, ¿sí? No es de la forma P de X diferencial de X más Q de Y diferencial de Y igual con 0. Pero vamos a revisar si la ecuación es exacta con el criterio precisamente de ecuaciones exactas. ¿Cuál es el criterio? Pues que la derivada parcial de M respecto a Y sea igual a la derivada parcial de N respecto a X. Así que, de acuerdo a la notación que tenemos, M siempre va a multiplicar a la diferencial de X y N siempre va a multiplicar a la diferencial de Y la ecuación debe estar igualada con 0, siempre, ¿sí? Antes de aplicar este criterio, debemos asegurarnos que la ecuación tenga esa forma, M diferencial de X más N diferencial de Y igual con 0. Y ahora sí, procedemos a derivar. M es una función en dos variables, tenemos que indicar aquí, o más bien por el criterio nos pide derivar M respecto a Y. Significa que X la vamos a mantener constante. Entonces 2XY al cubo, la derivada de este término respecto a Y, si mantenemos a X constante, es 3Y cuadrada por 2X, 6XY cuadrada. ¿Sí? Esa es la derivada de esta función. ¿Por qué? Porque en el caso de esta cantidad que es 1, pues como es una constante, al derivar, pues es 0. ¿Sí? Entonces simplemente 6XY cuadrada. Ahora veamos, para el coeficiente n, derivada parcial de n respecto a x, significa que y la voy a mantener constante. Es decir, que no voy a hacer caso a y cuadrada ni al 3, y solo derivo x cuadrada. La derivada entonces respecto a x es 2x por 3y cuadrada, 6x y cuadrada. Y aquí tengo menos 4y, pero como estoy derivando respecto a x, y es constante, así que la derivada de este término se anula. Y por lo tanto, si comparamos, observamos que la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x, y por lo tanto, la ecuación es exacta. Si la ecuación es exacta, significa que hay una función en dos variables, tal que al diferenciar esa función, el lado izquierdo de la ecuación va a ser una diferencial exacta. Y la solución de la ecuación pues va a ser precisamente esa función en dos variables igualada con una constante arbitraria o parámetro. ¿Sí? ¿Cómo voy a obtener f? Porque f no lo conozco, solo sé que existe, ¿no? Esa función, pero no sé cuál es. Bueno, pues ya explicamos hace un momento que la derivada parcial de f respecto a x debe ser igual a m y la derivada parcial de f respecto a y debe ser igual con n. Así que sustituyo. Bien, derivada parcial de f respecto a x igual a 2xy al cubo menos 1 y derivada parcial de f respecto a y igual a 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. Así que vamos a proceder a obtener f. Y podemos hacerlo, vamos a explicar una de ellas. Voy a considerar la primera expresión. ¿Sí? Para obtener f vamos a integrar m respecto a x. Y por eso es que aquí tenemos 2xy al cubo menos 1, ¿sí? La integral de esa función por la diferencial de x. Más, recuerden, agregamos una constante de integración, pero la vamos a indicar como función de y. Como voy a integrar respecto a x, y permanece constante, entonces esta es la constante de integración. Y así como en el paso anterior derivamos, si derivamos respecto a x, mantenemos a y constante, aquí es lo mismo. Si integramos respecto a la variable x, la variable y la vamos a considerar como si fuera una constante. Por eso es que 2y al cubo la dejamos fuera de la integral. Y solo tenemos x, diferencial de x, menos la integral de la diferencial de x, y esta función queda igual. Así que al integrar, recuerden, la integral de x diferencial de x, pues es un medio de x cuadrada por 2y al cubo, pues x cuadrada y cúbica. La integral de la diferencial de x es x más g de y. Y ya tengo f. Pero ¿qué sucede? Que no conozco la función g de y. Entonces, vamos ahora a ocupar la segunda condición. La segunda condición nos indica que la derivada parcial de f respecto a y, pues es igual a n. Así que es este coeficiente, el coeficiente n. Así que derivo, ¿vean? Sí, aquí está.
derivada parcial de f, pero f, ¿cuál es f? Pues es la que acabo de obtener. Derivada parcial de f respecto a y es la derivada parcial de esta función respecto a y. Ahora observen, voy a derivar respecto a y, significa que x la voy a considerar constante. Entonces esta x cuadrada, pues no le hago caso, derivo y al cubo, la derivada es 3y cuadrada, por x cuadrada, pues 3x cuadrada y cuadrada. Derivada de x respecto a y, como x la estoy considerando constante, al derivar pues eso se anula. Y finalmente, la derivada de g de y respecto a y, pues la puedo colocar como g' de y. ¿Sí? E igualo, ¿sí? Ya que tengo la derivada parcial de f respecto a y, igualo con n. ¿Sí? Entonces observen, esto que está aquí es lo que estoy colocando del lado izquierdo. Igual, y esta función es el coeficiente n de x, y. Observen, tenemos términos semejantes. ¿Sí? ¿Cuáles son esos términos semejantes? Pues es 3x cuadrada y cuadrada. Con 3x cuadrada y cuadrada se anula. Y g' de y es menos 4y. Lo que me interesa es obtener g de y, no g' de y. Así que puedo reescribir g' de y como la derivada de g de y respecto a y igual a menos 4y. Multiplico ambos lados por la diferencial de y e integro. Entonces, al integrar, vamos a tener la integral de la diferencial de g de y igual a menos 4 por la integral de y diferencial de y. No me deja bajarlo. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, lo platico porque ya no me deja mover esta pantalla. Integran y van a determinar g de y igual a menos 2y cuadrada. Esa función es la que nosotros vamos a sustituir en f de x, y que ya habíamos obtenido. Entonces, si ustedes ven la parte superior, tenemos f igual a x cuadrada y al cubo menos x más g de y. Pero g de y, que ya obtuvimos, que es menos 2y cuadrada, es lo que vamos a sustituir aquí. Y ya con eso determinamos la función. ¿Sí? Ya me dejó moverlo. Miren, aquí está. G de y menos 2y cuadrada. Y repito, sustituimos en esa función y ya tenemos la función en dos variables que estábamos buscando. Esa función la igualamos con una constante arbitraria, c, que la denotamos como c, miren aquí tienen, f de x, y igual a x cuadrada y al cubo menos x menos 2y cuadrada. Al igualar esa función con esta constante c, obtenemos la familia de curvas, que es la solución general de esa ecuación diferencial. Estoy deteniendo la grabación.